Jaramillo, soy estudiante de antropología. En esta fase del trabajo colaborativo nos solicita la guía hacer un video en base a las experiencias vividas, teniendo en cuenta los conceptos que hemos estudiado en esta unidad. Entonces voy a empezar a hablar sobre mis experiencias vividas. Bueno, yo soy la mayor de 6 hermanos. Mis papás Mi papá es paisa, mi mami es tolimense. Y bueno, y como ustedes saben, pues los paisas son muy amplios en el tema de la comida, son muy serviciales, cordiales, y eso sí, y hablan muy fuerte. Y a veces hablan fuerte porque dicen que las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, mi papá es más o menos así. Entonces, desde muy pequeños nos ha creado en ese régimen, ¿sí? De ser muy vivos, muy atentos, estar en la jugada. Y pues por la parte de mi mami, pues es tolimense, ellos más bien no son así, ellos son más bien como más callados, pero pues igual esa unión entre un paisa y un tolimense que nos ha dejado a nosotros, nos ha dejado una gastronomía muy amplia, porque pues como conocen en el Espinal es pues muy reconocida por la lechona, los tamales, el insulso, y pues la gastronomía es bastante amplia y deliciosa, y pues como buena tolimense mi mami tiene buen conocimiento en ese tema. Bueno, identidad personal. En base a que pues mi papá siempre ha sido muy claro en sus cosas y en los ideales que quiere para como persona, pues yo me identifico por ser una persona honesta, responsable, sincera. Me gustan decir las cosas a quien se las tengo que decir, no me pongo con rodeos, soy muy clara, no me gustan los enredos, no me gusta de pronto generar, o sea, que hayan chismes, que hayan malentendidos, no. Por eso, cuando yo tengo que decirle algo a alguien, se lo digo a esa persona. Procuro no mencionar el tema con nadie más, porque es con esa persona con la que tengo que hablar y con la que tengo que decirle. Entonces, como que mi identidad personal, la identidad que me caracteriza o el conjunto de características que me identifican a donde soy es por ser honesta, trabajadora, echada para adelante, muy sincera, no, no me pongo con rodeos y soy muy directa. Entonces, en cuanto al tema de identidad personal, pues bien sabemos que la identidad personal es el conjunto de características que identifican a un individuo. Estas son las características que me identifican a mí como Rosangélica Jaramillo. En cuanto a la identidad social permite que cada individuo pueda realizar un reconocimiento, ¿sí? Un autorreconocimiento del lugar que ocupa en cada grupo social, ¿sí? Eso es lo que encontramos en Wikipedia, en diferentes páginas de internet y en el diccionario, ¿sí? En base a eso, mi identidad social se caracteriza por ser muy auténtica. No me gusta seguir grupos, pues eh, socialmente soy muy amable, ¿sí? Eh, Me identifico como una dista, como personas que queremos superarnos, que queremos salir adelante, que hacemos esfuerzos por estudiar independiente de nuestros trabajos, nuestras obligaciones familiares y personales. Me identifico de esa manera, socialmente, ¿cierto? En cuanto a mi identidad cultural, bueno, en identidad cultural, eso, pues según lo que busqué en diferentes páginas de internet, dice, o en Wikipedia y el diccionario, pues dice que es el conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo, ¿sí? Pero de manera cultural. Entonces,
Esas, ese conjunto de peculiaridades también los diferencia de otros en cuanto a cultura, a culturalidad, ¿sí? Comprende aspectos diversos como el lenguaje, la culturalidad, el lenguaje, el sistema de valores, las creencias que cada persona o grupo tiene, los ritos, las costumbres o los comportamientos generales de la comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues mi papá es católico, mi mami pues lo mismo. Soy católica, creo en Dios culturalmente, creo que solo hay un Dios, no creo pues en dioses como el sol, la luna, nada de eso. Respeto la culturalidad de cada persona, de cada grupo, comprendo que tienen una ideología diferente a la mía, pero como Rosangélica Jaramillo, considero que solo hay un Dios y un Redentor que vino al mundo a salvar. No, en cuanto al aula, no soy como los tolimenses. Bueno, ¿a qué me refiero con los tolimenses? Los tolimenses hablan como, aquí estoy, como tengo pereza, como, no, vocalizo muy bien, hablo claro y fuerte para que me entiendan. Tengo certeza que hay momentos en los que el tono de la voz la tengo que manejar porque en todos los lugares no puedo hablar fuerte, no porque tenga miedo, no porque esté segura, sino porque sencillamente hay ciertos lugares en los que hay que manejar un perfil medio, ni muy alto ni muy abajo. Y más cuando uno empieza a estudiar psicología, empieza a darse cuenta que el psicólogo debe observar más que hablar. Nos han dado 2 oídos y una sola boca. Entonces he comprendido que tengo que escuchar más, escuchar y escuchar más, ¿sí? Entonces en cuanto a eso, pues, ¿qué más? En cuanto a culturalidad, el tema de las leyendas y los mitos que hay en el Espinal, pues no es que crea en ellos, pero pues hacen parte de mi cultura, de lo que soy, de mi lugar, de mi todo, ¿sí? Los mitos y leyendas que hay allá, bueno, hablan de la Llorona, del Muán, de la Patasola, de la Madre Monte, bueno, pero pues quedan así, como mitos y leyendas. Entonces, en cuanto a en cuanto a la experiencia sobre los pueblos originarios, bueno, según lo que he indagado en las diferentes fuentes bibliográficas y páginas de internet, link como Wikipedia y entre otras diferentes ensayos, el pueblo originario que empieza, por decirlo de alguna manera, en el Espinal es el grupo étnico Los Pijaos. Entonces, son un conjunto de pueblos amerindios del Tolima, Los Pijaos, ¿sí? Y de otros territorios aledaños en Colombia, cerca al Tolima, Ibagué, Saldaña, Purificación, Guamo, bueno, eso. En tiempos precolombinos poblaron la cordillera central de los Andes, entre el nevado del Huila, del Quindío y del Tolima, el valle alto del río Magdalena y el alto valle del Cauca. Eso es lo que indaga. En la actual Colombia, los Pijados no llegaron a formar estado centralizado, manteniéndose como pueblo federal, ¿sí? De este grupo de indígenas en el Espinal, bueno, ¿qué quedan? Quedan las leyendas, lo que les hablaba anteriormente, el Muán, la Patasola, la Madre Monte, todos esos. De este grupo
grupo de los pijados, porque igual los pijados tenían ciertas creencias como, por decir algo, eso casi ya no se utiliza, pues casi no. No tengo conocimiento aún muy claro referente a este tema, pero por ejemplo los pijados cuando alguien moría, ellos consideran que cuando alguien muere se va a ir a hacer un viaje. Por ende, cuando alguien moría en las tribus, ellos les empacaba frijol, maíz, y les decían un poco de secretos al oído, tenaz, porque ellos consideraban que esa persona que había muerto, era que iba a hacer un viaje infinito, infinito. Bueno, eso en cuanto a eso, ¿cierto? Pero pues en el espinal, no. En el espinal los que pues se tiene claro que el que se muere es que ya no vuelve y que ya dejó su cuerpo terrenal para irse el alma a un lugar que aún no conocemos. ¿Mm? Y pues igual se respetan y duele, pero entonces se saben manejar ciertos tipos de pérdidas, ¿sí? En cuanto a ese tema. Bueno, en cuanto a mi experiencia referente a la interculturalidad y la educación. Bueno, decimos que la interculturalidad y la educación es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, ¿cierto? Donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro. O sea, todo tiene y merece respeto, está en una balanza. Puede ser que a aquel le gusta la lechona y para él eso es importante, pero para a él no le gusta la lechona, pero él no, y respeta el espacio de esta cultura, porque él sabe que la lechona de esta cultura es el plato principal, por decir algo, un ejemplo, ¿no? Eso es lo que pasa con la interculturalidad y la educación. Es como ese respeto que hay por las culturas de cada grupo. En mi hogar y referente a mis vivencias desde muy pequeña, no es más importante lo que yo crea, no. Yo sé que yo creo en Dios y Él es mi Dios y Él es mi todo, pero también sé que si a Él le parece que la tierra es su Dios y es su todo, se lo respeta. ¿Por qué? Porque eso es interculturalidad, eso es educación, el respeto que yo tengo por el libre albedrío de la otra persona. Muy diferente a mi opinión, o de pronto igual a mi opinión, pero cada uno desde su punto de vista es importante, o sea, cada cosa de cada persona es importante y por eso merece respeto y ser valorado y no pasar una línea. Esa línea es falta de respeto, esa línea es falta de educación, falta de principios. Entonces, desde mi experiencia, mire, a mí, por decir algo, yo como que en los dioses y eso, pues yo no creo, no es mi fuerte. Pero entonces, hace muchos años, dígase usted cuando yo tendría tal vez unos 7 años, alguien adoraba eh, adoraba la tierra pero de una manera exorbitante y para él era ofensivo que alguien que estuviera cerca de él escupiera, porque eso era una ofensa a la madre tierra. Y bueno, en el momento pues yo tenía apenas 7 años y tal vez pues no era, pues yo no lo entendía, porque lo que pasó fue que un niño que estaba cerca donde nosotros estaba jugando conmigo, prácticamente que escupió, porque normalmente eso hacen los adultos, los papás, y el papá del chico pues hacía eso. Y cuando, ay, ese muchacho escupió, ese señor se puso histérico y mi papá como que
ya no más, Rosangélica. Y me tuvo y el Señor hablaba de pues la ofensa tan grande y esto. Y eso me quedó siempre en la cabeza, que por decir algo, el que escupe la tierra, que es nuestra madre naturaleza, así en un cultivo, en esto, es una persona irrespetuosa, que le falta el respeto a su madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no debe hacer una cosa de esas, eso es falta de educación. Pero, pues de pronto para otras personas es muy normal escupir y ya es costumbre. Pero, pero pues según en ese momento, o sea, me quedó tan claro que la tierra es sagrada. Y no porque sea un dios, no, como la otra persona lo consideraba, pero sí porque es nuestra madre naturaleza. Por eso me parece importante. Entonces, bueno, eso en cuanto a la culturalidad y a, y a la educación. Ahora, en cuanto a las pautas culturales y en cuanto a las pautas culturales y pues mi contexto de vida, ¿cierto? ¿Qué les podría decir? Me identifico con el bunde tolimense, me identifico con la gastronomía tolimense, me encanta todo lo que tiene que ver con la gastronomía tolimense, es algo que yo vivo en la actualidad en una vereda cerca a Bogotá, en San Raimundo, y aquí venden tamales, pero comerme un tamal acá y comerme un tamal en el Espinal, no, es un gusto que no lo cambio. O una avena cubana, uff, deliciosa. Entonces me identifico con la gastronomía del Espinal. Esas son mis pautas culturales. Eh, la música del Espinal, los sanjuaneros, eh, la danza, me gusta. Y pues la religión, que mi religión es católica, católica, católica. Yo creo desde que nací, y si Dios me tiene con vida y lo permite, hasta que me muera. Eso es lo que me identifica a mí en cuanto a pautas culturales. Eh, este ha sido una experiencia muy agradable de poder grabar un video referente a, a términos tan como tan a simple vista pues llanos, y de pronto uno no cae en cuenta desde su contexto personal las experiencias vividas, y cuando uno empieza a hacer esa reflexión, créanme que se encuentra uno con cosas maravillosas, maravillosas, y se da cuenta uno lo importante y lo que es uno y por qué es. Esa soy yo, Rosangélica Jaramillo, tolimense a mucho honor y pues bendecida por Dios.